Bienvenidos de nuevo al estudio de Fundamentos Firmes, Creación de Cristo. Ya estamos en lección 43. Antes de comenzar esta lección, un poquito de repaso. ¿Por qué Jesús se llamó a sí mismo la puerta de las ovejas? ¿Por qué utilizó esa ilustración, ese símbolo? Es que porque Él es la puerta por la que debemos entrar hacia la vida eterna. Y hay algunos aspectos de ese concepto que vamos a ver en esta segunda pregunta, que Él es esa puerta hacia la vida eterna. ¿Cómo nos hace recordar a Jesús, la única puerta del arca de Noé? Dios ha comunicado este principio a través de los siglos antes de Cristo. Este concepto que Jesús estaba comunicando en esta ilustración de la puerta de las ovejas no es nada nuevo. El principio es algo que Dios ha comunicado muchas veces. Y ese arca de Noé nos hace recordar a Jesús, y de esta manera. Así como había una única puerta para entrar al arca, Jesús también es el único camino hacia la vida eterna. Esa expresión, ese principio, esa enseñanza en la Biblia es algo muy controversial en la mente de muchísimas personas. Pero de todas maneras es exactamente lo que está comunicado en la Biblia. Es lo que Jesús explicó a los que estaban escuchando. También, así como solamente los que entraron al arca por la puerta se salvaron del juicio de Dios. Solamente ellos, por esa única puerta. También únicamente los que depositan su fe en Jesús se salvarán del fuego eterno. ¿Cómo se puede expresarlo de manera más clara? Jesús es el único camino a poder recibir la vida eterna. El único camino por el cual debemos entrar para estar en la presencia de Dios. No, Dios no se encuentra a través de ninguna otra manera. ¿A quiénes nos hacen recordar los ladrones? Recuerda, él hablaba de ladrones y salteadores que mataban a las ovejas. ¿Qué es lo que ellos representaron en esta parábola, esta explicación de Jesús? Ladrones y salteadores, pues a Satanás, los espíritus malignos, demonios, ángeles creados por el Dios que se rebelaron. Y las personas que dicen que hay otros caminos, además de Jesús, el único libertador, salvador. Y todo eso para que Dios nos acepte. Muchos dicen que hay muchos caminos a Dios. Muchos caminos para que Dios nos acepte. Muchas otras religiones. Pero Jesús comunicó algo muy claro. Él es el único Mesías, único Cristo, por su persona, por su manera de explicar la salvación. ¿Qué dijo Jesús? Que haría por sus ovejas. Pues les dará vida eterna. Que Él daría su vida por ellas, para que ellas puedan vivir. Que Él mismo iba a dar su vida por el beneficio de las ovejas, o sea, los que creen. ¿Qué prometió darles a Jesús a sus ovejas? La vida eterna. Eso es el beneficio de esos eventos que cuando Jesús dio su vida para el beneficio de los demás, fue el último sacrificio. ¿Quiénes son las ovejas de Jesús? Todos los que se han puesto de acuerdo con Dios en que son pecadores sin esperanza y han depositado su confianza solo en Jesús como su Salvador. Espero que están agarrando que la Biblia comunica que Dios es exclusivo. No hay otra manera a poder pasar la eternidad con Dios. Jesús es el único. La única cuestión es que si está de acuerdo o no de acuerdo.
No es que si lo comunicó o no, está bien claro en la Biblia. Eso es lo que comunicó Jesucristo. ¿Hay otro camino hacia Dios para la gente de otros países? Una pregunta muy importante para muchas personas. ¿Hay otro camino? ¿Hay otras religiones que Dios acepta? ¿Otras maneras de acercarse a Dios que Dios acepta? Pues claro que no. Jesús es el único Salvador para todas las personas del mundo. Si van a ser salvos, van a ser a través de la persona y obra de Jesucristo. Esta lección se llama Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Una lección en la cual vamos a ver el poder de Jesús, vamos a ver un milagro increíble. En esta lección vamos a ver un tema sobre el cual mucha gente no quiere hablar. Es extraño escuchar a la gente hablando de este tema. Hablamos de muchas cosas en la vida, la salud, la edad, muchas cosas que hacemos, el dinero, las finanzas, todos los esfuerzos que dedicamos a mantenernos. Y una gran parte de la sociedad está dedicado a eso, a mantenernos bien. Pero pocas personas quieren hablar de la muerte. Un tema bien serio, ¿no? La muerte. Y debemos reconocer que el día de nuestra muerte ya está programado en el calendario de Dios. Eso está escrito. En mi caso, Kevin va a morir en tal fecha. O sea, ya está escrito. Yo no conozco la fecha, pero ahí está. Tenemos que morir. ¿Por qué no hablamos de eso? Debemos, ¿no es cierto? Debemos hacer preguntas. Es importante que lo que hago ahora para poder llegar a ese día de la muerte. Jesús habló de la muerte. Y lo que él dijo debe cambiar nuestras mentes sobre lo que pensamos de la muerte. Entonces, Jesús esperó que Lázaro muriera. Vamos a ver unas amistades que Jesús tuvo con ciertas personas. Y este Lázaro era creyente, conocido de Jesús, y estaba enfermo. En Juan, en Juan, capítulo 11, 1 a 6, estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. Hemos visto a ellas dos con Jesús en otra ocasión, en Lucas, creo que es capítulo 10, conocidos de Jesús. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Una persona conocida por Jesús. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para la muerte, sino para la gloria de Dios. Por eso esta enfermedad, estaba diciendo Jesús, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella, glorificado por medio de una enfermedad en Lázaro. Eso es el propósito de lo que va a ocurrir en esta lección. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús recibió noticias que Lázaro estaba enfermo y a propósito quedó 2 días más. Estaba en Betania, no tan lejos de Jerusalén.
No, disculpe. Ellos, Lázaro, Marta y María estaban en Betania. Y Jesús estaba en otra ciudad. Y escuchó que estaba enfermo y no fue. Quedó a propósito más tiempo. Todo eso estaba cerca de Jerusalén. Pudo haber ido de una vez. Probablemente llegar antes de que se ponga más en serio la cosa, pero quedó más tiempo. Pudo haber sanado a Lázaro de ahí mismo, diciendo una palabra nomás. Tenía todo el poder a su disposición. Una palabrita y sano. Pero esperó 2 días más y no hizo nada por esos 2 días. Y quizás puede haber parecido que Jesús no amaba a él, no le importaba. Pero eso no fue el caso. Y Dios tuvo otro plan. Iba a usar la enfermedad de Lázaro para demostrar algo de la grandeza de Jesucristo. Después, Jesús fue a resucitar a Lázaro de entre los muertos. Seguimos en capítulo 11, 17, 22, 7 a 16. Luego de esto, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Jesús respondió, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús ahí? Hasta el versículo 10. Está diciendo que yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Voy en plena luz. Yo sé qué es lo que voy a hacer y por qué voy. No tengo que esconderme. Y voy con cierto propósito y conozco todo lo que va a ocurrir. Y en 11 días sigue diciendo, pero si alguien ande, no digo 11, dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. No estaban entendiendo los discípulos. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a donde está él. Jesús tuvo un plan. Y daba gracias que él no estaba, porque iba a demostrar algo grande para aumentar la fe de ellos. Entonces, pensando en el peligro que ahí cerca de Jerusalén, de los líderes judíos, que iban a ver a una persona que ya había muerto, en 11:16 dice, Tomás, llamado el Dídimo, o el gemelo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Tomás no estaba entendiendo, y creo que tampoco los otros discípulos, pero pensando que, bueno, como los líderes judíos quieren matar a Jesús y de todas maneras Jesús quiere ir, vamos con él y vamos a morir todos y vamos a estar todos con Lázaro ya que está muerto. Pero no estaban entendiendo con quién estaba y lo que iba a hacer. Jesús es la resurrección y la vida. Seguimos adelante en capítulo 11, en 17. Luego pues Jesús halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en sepulcro.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. O sea, ya muerto. Parece que Jesús llegó muy tarde. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. O sea, Marta triste, pero confiaba en Jesús. Era creyente. Confiaba, pero tampoco sabía lo que Jesús iba a hacer. En versículos 23 y 24. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: pues yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. A los judíos sí creían en la resurrección, tenían las escrituras del Antiguo Testamento, la información de Dios sobre la vida y la resurrección, y estaba pensando que Jesús hablaba de ese tiempo, que quizás, que más adelante, en el día que Dios decide, se va a resucitar. Todavía no sabía lo que Jesús iba a hacer. El único camino para escapar del castigo por los pecados es a través de Jesús. Y en Jesús solamente se encuentra la vida. Jesús dijo en el 25, disculpe. Jesús le contestó, hablando de la vida, la resurrección: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Otra vez, llamando la atención a sí mismo, a su poder, a su santidad, a su mensaje. Ellos necesitaban creer y confiar en Jesús por la resurrección y la vida. Jesús quería que Marta entendiera que no tenía que permanecer muerto, porque Jesús, Dios, es el dador de la vida. Tiene poder de devolver la vida a los muertos, a levantarlos de la muerte. Dios es el único que puede dar vida, nadie más. Otra razón por qué concluimos que Jesús es Dios. Hoy en día, muchas personas, algunas personas por lo menos, creen en la reencarnación. Piensan que alguien puede morir y volver a tener vida en la tierra como otra persona o otro animal. Eso es una mentira de Satanás. Él quiere que piensen que no necesitan ser rescatados de sus pecados. Quieren que crean que no hay infierno ni tampoco juicio. Y si Él puede lograr eso en la vida de las personas, no van a escuchar el mensaje de Dios. Y van a pensar que va a haber otra oportunidad. No van a buscar la salvación de Dios. Satanás es engañador. Es padre de la mentira. La reencarnación es una mentira. Y con esas creencias, Satanás, los demonios y otras personas tratan de alejar al hombre de Dios, alejarlos de la vida eterna, evitar que escuchen que necesitan la misericordia y perdón de Dios. No importa la inteligencia con la que les presentan esta mentira de la reencarnación, no la crean. Hay gente inteligente que cree en eso, pero que reciben esta advertencia. Es una mentira. No hay reencarnación. En Hebreos 9:27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.
La idea de la reencarnación no cabe dentro de lo que está comunicado en la Biblia, son opuestos. Para todo lo que encontramos en la Biblia, la reencarnación es una mentira. Seguimos en capítulo 11. Jesús les contestó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no moriría jamás. ¿Crees esto? ¿No está claro lo que sucede en todo eso de la muerte, que Jesús tiene control sobre la muerte y la vida? Jesús está diciendo que aunque los que confían, aunque mueren físicamente, nunca van a morir para Dios. Nunca van a estar separados de Dios. Nunca van a recibir el castigo por el pecado. Dejan este mundo, los que creen, dejan este mundo y viven con Dios por la eternidad. Eso es la realidad de la vida y la muerte. Dios es el autor. Tiene el poder y el derecho de dar y quitar la vida. 11:27 dice: ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Ella era creyente, sabía que Jesús era el prometido del Antiguo Testamento, el Rey, el Salvador, aunque no entendió todos los aspectos de su poder y propósito. Sí creía, no como la mayoría de la gente. Marta creía. Muchas otras personas solamente seguían a Jesús porque querían sanidad o alimentos para su cuerpo, o querían la libertad de la política de los romanos. No les interesaba conocer a Jesús como su Salvador de pecado y castigo eterno. Por eso vino Jesús. Pero Marta sí creía que verdaderamente Jesús era el libertador prometido que había venido de Dios. Entonces, tuve esa conversación con la hermana. Quería explicarle más acerca de quién era Jesús. Y después Jesús fue a la tumba de Lázaro. 11:28 a 38. Habiendo dicho esto, María se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. María, su hermana, también era creyente. 11:30, porque Jesús aún no había entrado a la aldea. Entonces ella salió a buscar a Jesús, sino que todavía estaba en el lugar donde María lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús ya había comentado a sus discípulos acerca de esta parte de la conversación. Doy gracias que yo no estaba, para que vea el poder de Dios. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Entonces Jesús, en medio de ese ambiente de tristeza, a 11:35 dice: Jesús lloró. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera? Estaban preguntando sobre el poder de Jesús,
pero no sabían lo que iba a hacer Jesús, no conocían el plan de él. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Entonces, ambiente de tristeza. Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Porque estaba llorando, porque Lázaro había muerto. Jesús sabía lo que iba a hacer. Era el rey de la vida y la muerte. ¿Lloraba por la muerte de Lázaro? No creo. Por lo que está escrito ahí, me parece que lloró por la tristeza de la gente. La tristeza causada por toda esa realidad de la muerte física. La muerte no era parte del plan original de Dios. No era parte de la vida de Adán y Eva antes del pecado. Y la muerte entre nosotros siempre causa tristeza. Y creo que se sintió angustia por el peso de la gente, la tristeza de la gente. Jesús es Dios, pero todavía siente dolor y puede identificarse con nosotros cuando estamos afligidos. Y lloró. No creo que por Lázaro. Él sabía dónde iba a estar Lázaro después de la muerte, en el paraíso, disfrutando la vida. No fue por eso. Fue por la gente y su tristeza. Se sintió emociones. Cansancio, tristeza por las circunstancias alrededor. Así era Jesús. Era Dios, pero era 100% hombre también. Algunos piensan que las emociones siempre tienen una mala connotación, pero eso no es verdad. Dios tiene emociones. Dios nos dio las emociones. Tenemos emociones por lo que Él nos ha dado. Él y yo y nosotros sentimos pena, compasión, amor, enojo a causa de la injusticia, gozo por lo que es verdadero y correcto. Sentimos todo eso como Dios lo siente. Dios se lamenta profundamente por las personas porque hay pecado en el mundo. Debido a que hay pecado, hay enfermedad y hay muerte. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Cuando me desobedecen, van a morir ese mismo día, dijo Dios a Adán y Eva. Y el pecado, la muerte entraron a causa de Adán. Hemos recibido esa tendencia a pecar y pecamos, por eso morimos. Todos somos pecadores, todos vamos a morir. Somos descendientes de Adán que se convirtió en pecador. ¿Le importa a Dios cuando estamos enfermos o cuando alguien muere? Pues claro que sí. Nos ama y quiere que creamos su palabra y que confiemos en Jesús, el Salvador. Quiere que estemos con Él para siempre. Y el contrario provoca tristeza. Y Dios en nuestras vidas es paciente. En 2 de Pedro 3:9 dice, es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y otra vez, no siempre juzga el pecado de inmediato. De tiempo nos da oportunidad de cambiar la mente hacia Él. Regresamos a Juan, capítulo 11, 39 a 44. Recuerda que dejamos la conversación cuando Jesús se acercaba a la tumba, donde había una cueva tapada con una piedra. Y Jesús dijo en 11:39, quiten la piedra, dijo a Jesús. Marta, hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días
que murió. Estaba reconociendo la verdad de la muerte. Jesús le dijo, ¿no te dije? Si crees, verás la gloria de Dios. O sea, obedézcame. Yo sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué voy a hacer? Yo conozco. Vas a ver. 11:41. Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Jesús oraba a su Padre, pero en esta ocasión oró para el beneficio de los que estaban escuchando. 11:43. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. ¿Cómo lo levantó Jesús a Lázaro de la muerte? Solamente por hablar. Nadie más hace eso. Solamente Dios puede hacer eso. Milagros con solamente una palabra. Unas palabras. Lázaro, sal fuera. Nada más. Eso es el poder de Jesucristo. Es como en el principio, cuando Dios hizo toda la creación. Lo hizo solamente por hablar. Por una palabra. Que haya y hubo, dice Génesis capítulo 1. Dios creó todas las cosas que existen. Es la causa de todo lo que existe. Y Jesús se paró en la entrada y habló y ordenó que volviera a vivir. Lo que Jesús ordena, lo que Jesús dice, siempre ocurre. Ahí se ve el poder de ese hombre Jesucristo. Y por eso concluimos que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Después de eso, algunos creyeron y otros se negaron a creer. Imagínense, después de ver eso, sabían que Lázaro había muerto unos 4 días atrás. Algunos creyeron lo más apropiado, ¿no es cierto? Y otros se negaron a creer aún después de ver la prueba, un milagro. Muchas personas dicen que, si Dios me muestra un milagro, voy a creerle. Eso no es el caso. Para nosotros, seres humanos, Dios dice que necesita escuchar lo que digo. Y lo que Dios ha dicho está escrito en la Biblia. Y si alguien no quiere creer por lo que está escrito, tampoco van a creer por milagros. Porque ahí se encuentra la vida y el poder y la comunicación de Dios en la persona de Jesucristo. Juan 11:45. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho, contando a los enemigos, los que no creyeron. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales, muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Eso fue el peligro de los que no querían recibir a Cristo por lo que Él les ofreció. Ellos querían un rey que iba a conquistar a los romanos y para que los judíos no tendrán que someterse a los romanos. Eso es el rey que querían. No querían a Jesús. Jesús era una amenaza a ellos, porque ellos estaban buscando algo que Dios no les había ofrecido. Pero sí, muchos sí creyeron. Y los
los líderes fariseos no creyeron, pero tenían miedo de la gente, porque muchos estaban creyendo, aceptando. Y si Jesús se levantará sobre ellos, los romanos lo más probable quitarían el lugar de ellos. Tenían muchos celos. Los escribas, los sacerdotes, los fariseos querían conservar su lugar, su autoridad, y planeaban matar a Jesús. Y vamos a ver ese plan, el desarrollo de ese plan en las lecciones que siguen. Otra vez, ¿quién está tras de ellos? Satanás. Él no quiere que nadie crea en Jesús. No quiere que nadie sea salvo por el poder de Jesús, o quitado del poder e influencia de Satanás. Y todavía, hoy en día, está tratando de mantener engañada a la gente para que no crean en Jesús como Salvador. Y influye con muchas otras filosofías y religiones. Para terminar, Juan 8:48, acerca de Satanás, Jesús dijo: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Jesús nos comunicó la verdad. Él es el único a través de quien podemos recibir la salvación, a través de quien podemos acercarnos a Dios. Acerca de sí mismo, Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nunca va a morir para Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Otra vez, porque de tal manera. Otra versión dice, tanto amó Dios al mundo. De esa manera, de esa cantidad, dio a su Hijo unigénito, el único que tenía para dar, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se encuentra las buenas nuevas, el evangelio, la noticia que necesitamos. Conocer a Jesús, saber quién es, entender quién es y cuál fue su obra, y creerle. Creerle. No está pidiendo una vida de una obediencia perfecta porque sabe que no podemos. Está pidiendo nuestra fe, que creamos a nuestro Creador. Y creer que lo que Él dijo es la verdad. Él es el único a través el único por el cual podemos recibir la vida eterna. Ahí terminamos esta lección. Jesús, el Rey de la vida y la muerte, el que puede dar y puede quitar, y que puede resucitar después de la muerte física. Él tiene el poder porque Él es el creador, la causa de la vida humana. Vamos a seguir más adelante en estos últimos momentos en la vida de Jesús, y vamos a examinar muchísimos puntos de su vida y el por qué y cómo, mientras seguimos en este estudio de fundamentos firmes.